Y vamos a comenzar precisamente contigo, Eduardo, y bueno, y luego también con Laura. Me interesa muchísimo conocer su perspectiva como historiadores, pero también como acuciosos observadores de la actualidad, respecto a lo que ya es un arranque de una precampaña. Que por cierto, ahí tenemos cómo va al día de hoy, de acuerdo a una encuesta que le da seguimiento todos los días a el desarrollo de las corcholatas, como le llamó el presidente López Obrador, y que ya están buscando la candidatura del proyecto que abanderará a la Cuarta Transformación para darle continuidad. Estimado doctor Eduardo, a ver, y bueno, y también Laura, pero arrancamos con el doctor Eduardo, pero a ambos les pongo esta premisa. A ver, me parece que en este sexenio el presidente López Obrador cambió las reglas de lo que es la sucesión. Se acostumbraba, había una frase, ¿no? Aquella de que el que se mueve no sale en la foto. Se acostumbraba a esperar hasta el último momento para destapar a quien iba a ser el sucesor en los tiempos del PRI, que era el partido único, y esto con el fin de que el mandatario en turno no perdiera poder, y que pues también no se hicieran muchas olas y poder contener ciertas pasiones ahí desatadas y ambiciones de los aspirantes, siempre era hasta el final. Pero ahora el presidente mandó al tablado, y ahí utilizo una misma frase que dijo Jorge Cepeda Patterson en su libro de la sucesión 2024, a los aspirantes, primero a los de Morena, que eran principalmente 4. Bueno, el presidente nombró solo 3, pero Monreal, a fuerza de dale y dale y dale, se metió a la carrera final y los presenta y adelanta muchísimo, casi 3 años, ¿no? Y hoy por fin ya las corcholatas están recorriendo el país. A ver, ¿tú cómo ves esto, mi querido doctor, desde la perspectiva histórica? Si hay un cambio de paradigma, ¿y cómo has visto tú este arranque? Ya vamos para 2 semanas de las corcholatas recorriendo el país, que por cierto, ahí ya están presentando los números con Claudia a la cabeza, Marcelo Ebrard en segundo lugar y Adán en tercero, y los otros pues prácticamente como actores de reparto. Pues mira, efectivamente, si tomamos en cuenta una visión histórica de lo que ha sido en nuestro sistema político mexicano, las transiciones entre una administración y otra, lo que yo veo en este momento es un escenario muy similar a lo que tuvimos en 1981. Es decir, me estoy regresando prácticamente 40 años, poco más en el tiempo, para poner sobre la mesa los elementos que a mí me parece que hoy podemos identificar y encontrar su símil hace poco más de 40 años. ¿A qué me refiero con esto? En 1981 fue la última vez que un presidente priista designó a su sucesor con el conocimiento y los hilos político-electorales bien amarrados para garantizar que fuese el siguiente ocupante de Los Pinos. De tal manera que cuando López Portillo destapa a Miguel de la Madrid, pues en ese momento la cargada, como se decía, pues se va a favor de Miguel de la Madrid, el colimense, y lo hacen prácticamente ya presidente y lo miran como presidente. Precisamente en este acto de mayor poder en el sistema político mexicano, que es la designación del sucesor, pues también representa, de poder del presidente, también representa el acto que da pie a quien va a ser ahora el nuevo personaje que encabece el poder y los destinos del gobierno en México y de la República. Esto fue en 1981. A partir de ahí, si hacemos un recuento, en 1988, bueno, desde el 87, Miguel de la Madrid no tiene esa posibilidad, no la tiene, que cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas deja el PRI y se forma el Frente Democrático Nacional, pues fue necesario hacer un fraude electoral para
establecer en Los Pinos a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, pues ni qué decir, a mitad de la campaña es asesinado Colosio, y después en unos arreglos que en el tiempo tampoco en términos históricos han quedado muy bien establecidos, pues llega Ernesto Zedillo a ser candidato y luego presidente. Y luego, pues Ernesto Zedillo no tiene la posibilidad de poner a su sucesor, incluso pierde la presidencia con Fox, quien a su vez no logra impulsar y colocar a quien él realmente quería, que era o Santiago Krill o Marta Sagún. Luego viene ahí mismo, en el 2006, el fraude electoral para imponer a Calderón, que a su vez, pues no logra pasarle la presidencia al PAN, llega Peña Nieto, y desde la oposición, Andrés Manuel se coloca en la presidencia en la elección del 2018. Por lo tanto, lo que hoy estamos viendo, según mi visión, es que quien salga electo candidato de Morena tiene al día de hoy, pues, digámoslo así, la mesa puesta para continuar en la presidencia de la República, o estar en la presidencia de la República, después de que Andrés Manuel deje Palacio Nacional. Así lo manifiestan prácticamente todas las encuestas, así lo manifiestan pues preferencias de muchos espacios, lo cual a mí me parece que una vez que Morena decida quién va a ser el candidato o la candidata, en ese momento esa persona se comenzará a ser tratada como la futura o el futuro ocupante de Palacio Nacional. Esto no lo vemos en México desde 1981. Gracias. Ahí está, mira, un dato que sin duda nos pone en una perspectiva de saber con qué comparar y cómo ubicarnos en el tiempo o en las diferentes tesituras que se vivieron, que con las diferencias que tú mencionabas, ¿no? Antes, pues un régimen único, hoy hay una competencia. De acuerdo a lo que vemos en las encuestas, hoy por hoy, pues sí, parece la mesa puesta Laura Castro Golarte, aunque bueno, ya más adelantito vamos a hablar de la oposición, que parece que salió de su marasmo, pero a ver, primero Laura Castro, ¿qué análisis tienes tú de esta competencia de las corcholatas? De la cuarta T. Sí, bueno, me quiero regresar un poquito a lo que decías, Julio, de que sí, el presidente cambió las reglas. Realmente no hay reglas escritas, ¿sí? Hay una costumbre o hubo una costumbre de que la sucesión se diera de cierta manera en nuestro país, precisamente urdida, diseñada e impulsada por el partido. Con Lalo, en que en el 81-82 fue la última vez que se tenía la certeza total de que el abanderado del PRI iba a ganar. Y en el 88 realmente lo que pasó fue que cambiaron las circunstancias, porque cuando se definen los priistas por Carlos Salinas de Gortari, pues prácticamente piensan que lo tienen seguro, el triunfo, que lo tienen asegurado. ¿Qué circunstancias cambiaron? Pues todo el movimiento de la corriente democrática primero, que se conformó en el Frente Democrático Nacional con Porfirio Muñoz Ledo y por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas, y un triunfo que no imaginaban. Ese año, en 1988, las diferentes formas del fraude que practicaba el PRI, bueno, pues se refinaron, se ampliaron, se hicieron de manera burda. Esto se documentó particularmente aquí en Guadalajara, pero en otras partes de la República. Entonces, digamos que el PRI estaba creyendo que se iba a repetir lo de 81-82, pero hubo circunstancias que modificaron sobre todo las expectativas del electorado, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante de considerar, porque de pronto pareciera que todo se enjuaga en los entresijos del poder, pero se deja de lado o se menosprecia lo que es
la voluntad ciudadana, y el voto de la gente empezó a notarse. Se notó tanto que se cayó el sistema porque el PRI no iba a permitir que un cambio de esa naturaleza sucediera, y desde ahí en adelante, desde 1988 en adelante, las cosas han ido cambiando paulatinamente, aunque no rompió patrones el partido. Y en el caso de hoy, para no alargarme mucho en el contexto, en el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, pues estamos viendo una forma distinta de resolver lo que es la gran intención y la gran determinación de que el contenido de la Cuarta Transformación continúe, se mantenga, que haya continuidad. Entonces, si ustedes se fijan, y nuestro auditorio, a mí me llama mucho la atención, me da risa porque bueno, el presidente siempre se manifiesta contra la simulación, y a mí se me hace un poquito simulación o un muchito que se hable de los coordinadores, de la continuidad de la Cuarta Transformación, precisamente, ¿no? O como los de la oposición empezaron a decir que eran representantes. Me parece muy curioso. En realidad, se tendría que pensar más bien en decir con todas sus letras que es un proceso adelantado rumbo a la sucesión presidencial, y que están pues cada uno llevando agua a sus molinos con condiciones muy estrictas, eso sí, renunciar para poderse dedicar a esto y no hacer uso de recursos públicos de manera burda, tanto la oposición como los que están del lado del partido en el gobierno. Pero sí veo aquí sí se rompió un patrón, Julio. Yo creo que sí estamos viendo cosas inéditas, y también creo que falta todavía mucho por ver. Hay cosas que se dan por hecho, que se dan como que así será el escenario en el 24, y yo creo que van a pasar cosas. Hay tiempo. No te escuchamos, Julio. Tu micrófono, Julio. El mal de la pandemia que se prolonga, ¿no? De lo de los micrófonos apagados. Pero a ver, sí, comentaba que aún faltan 11 meses para que esto se defina, y ya tenemos varios saludos. La verdad que agradecemos mucho a las personas que ya se están conectando y que dicen que les da mucho gusto vernos de nuevo aquí al panel. Y mi querido Edgar Olivares, preguntarte tú qué análisis, mira, sí, ahí dice una alegría ver, sobre todo Julio Edgar dice aquí esta persona, pero bueno, ahorita también les van a mandar seguramente saludos los fans de Laura y de Eduardo, que son muchos. Y en este sentido, mi querido Edgar, ¿tú cómo ves la carrera de los que buscan darle continuidad al proyecto actual del régimen? Y sobre todo porque algo que conversábamos tú y yo hace unos días fuera del aire, era una plática nada más entre amigos, entre compadres, ¿no? Como aquel bonito podcast también, que a ver si lo retomamos, que también ahí está una línea muy delgada entre si es pre-campaña adelantada o no, que es mucho de lo que se ha estado discutiendo, pero también al mismo tiempo, pues estaban ganándole a la oposición, le estaban adelantando mucho trecho. Otros dicen que también hace mal la 4T en haberse adelantado tanto, porque quien lleva la ventaja no le conviene en las campañas largas. ¿Tú cómo lo ves? Varios temas con relación a eso, mi estimado Julio. Efectivamente, yo sí creo que está muy adelantado el proceso, ¿no? Porque apenas el proceso se supone que va a arrancar hasta septiembre, pero prácticamente ya estamos no en una pre-campaña, en una campaña. O sea, he visto varios informes, varios reportes sobre la gran cantidad de espectaculares, por ejemplo, de diferentes precandidatos, ¿no? Que ya están poniendo su publicidad, disfrazándola, por ejemplo, de una portada de revista o la promoción del libro, en el caso de Marcelo Ebrard. Pero esto no es nuevo. Esto en Jalisco lo hemos visto, por ejemplo, desde hace muchas elecciones, ¿no? Que salían portadas de periódicos o de revistas hablando sobre personajes que en su momento querían ser candidatos, ya sea a gobernador o alcalde, etcétera, y lo hemos visto por todo el país. Entonces, ya prácticamente es una campaña muy adelantada. Lo que se me hace curioso es que si tanto la gente de Morena quiere rápidamente sacar a su candidato o candidata,
Y también la oposición ya está como queriendo jugar en esa misma cancha, aunque los líderes de los partidos salgan y digan, no, sí queremos tener el cuidado de la legalidad. Lo cierto es que quieren adelantar también el proceso. ¿Por qué no cambian la ley? Es decir, ellos son los que tienen el poder de cambiar la ley, Morena tiene la mayoría y también la oposición tiene votación muy importante para cambiar una ley que no se ha tocado de fondo desde el 2007. Entonces, si quieren que los procesos sean más abiertos, donde haya más libertad de expresarse, si quieren tener un candidato desde un año antes de las elecciones, pues que modifiquen la ley y luego no estén ahí pensando si la van a violar o no. Ellos, a final de cuentas, los partidos tienen representación en el poder legislativo y pueden cambiar las reglas. Entonces, el problema que estamos viendo aquí es que yo creo, y digo, no soy un experto en legislación o digamos en derecho electoral, pero yo creo que están, si no violando la ley, al límite de violarla, ¿sí? Porque realmente parece ya una campaña. En cuanto a la elección del candidato, es muy interesante el proceso. Recordemos que, y estaban haciendo un poquito de historia de los presidentes previos, un presidente que yo creo que no metió tanto las manos al proceso y que incluso López Obrador en la semana pasada lo comentó, fue Peña Nieto, ¿no? Parecía que más bien él estaba buscando un poquito salirse ya del poder sin tener una consecuencia jurídica o legal por todos los escándalos de corrupción que había en su administración y no impulsó realmente a nadie para una candidatura. Sin embargo, el panorama ahora es distinto. Enrique Peña Nieto salió con una popularidad muy baja y López Obrador, si no pasa algo muy raro, va a salir el sexenio entre 55 y 60% de aprobación. Entonces, eso nos habla de que el poder del presidente, por supuesto que es muy grande para designar un candidato. Ahora, hay una metodología que será por encuesta y hay mucho de lo que se habla tras bambalinas. Hay gente que te dice, no, el candidato va a ser Adán Augusto porque el presidente quiere que sea Adán Augusto. Y luego hay gente que te dice, la candidata va a ser Claudia porque ya desde hace muchos meses el presidente había dado señales de que ella era la favorita o de que ella era la candidata que podría ganar. Pero por otro lado hay quien te dice, no, es que a Marcelo Ebrard de alguna manera le debe el favor de que Marcelo se bajara en el 2012 para que AMLO fuera candidato. Entonces, creo que lo más sano para el presidente López Obrador realmente sí es que dejar que el proceso como tal y la encuesta como tal, pues no solo sea legítima, sino que se respeten los resultados. Ahora hay que ver si todos los candidatos van a respetar esos resultados. Las encuestas nos dicen que arriba va Claudia Sheinbaum, pero hoy Marcelo Ebrard en una entrevista con La Jornada dice si hay una chicanada o si se mete en mano a los resultados, él rompe con Morena. O sea, ya está metiendo una presión ahí importante. Pero ¿qué significará para Ebrard una chicanada? ¿Significará no ganar la encuesta o significará no perderla por mucho? Es decir, también hay que ver y leer entre líneas qué significa esto. Va a ser muy interesante. A Morena obviamente no le conviene fracturarse, pero creo que tampoco a Marcelo Ebrard, en caso de que pierda, le conviene fracturar él a Morena o fracturarse con Morena.